Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado ¿Dónde miramos? Como creyentes, como hijos de Dios que somos, debemos saber y estar convencidos de en quién y en qué debemos poner nuestra mirada, dónde debemos prestar nuestro máximo interés. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 leemos, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, cantidad de hermanos, de testigos que ya han vivido una vida de fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr esa carrera? La respuesta está en el versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, o sea, fijando la mirada, esta es la clave, en el autor y el consumador de la fe, o sea, donde se inicia y se perfecciona la fe, dice el cual, por el gozo puesto delante de él, o sea, debido al gozo que le esperaba, que era ganar nuestra salvación, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, sufrió, soportó sin importarle la vergüenza ni la afrenta pública que esto significaba, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Isaías 53:3 vemos al profeta hablando sobre Jesús, diciendo, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y añade, nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. En otras palabras, nos dio igual. Hermanos, a Jesús no le importó, ni miró el sufrimiento, ni la afrenta pública y la muerte que sufrió, sino que nos miró a nosotros, nunca apartó su mirada de nosotros, pensando en nuestra salvación. Aunque algunos sí, un pequeño grupo, muchos seres humanos hoy no valoran ni aprecian ni les importa el sufrimiento que Jesús tuvo que padecer y lo rechazan mirando hacia otro lado, despreciando así el regalo de la salvación. Resulta verdaderamente fácil desviar la mirada hacia aquello que a nuestra manera de ver nos parece bueno, dándole prioridad a las cosas materiales, a las cosas temporales y despreciando lo realmente importante, lo eterno. En Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No pongáis vuestra mirada, está diciendo, no pongáis vuestro interés y dedicación en lo terrenal, en lo que perece y que desaparece. Verso 20, sino haceos tesoros en el cielo. Poned vuestra mirada, vuestro interés y toda vuestra dedicación en lo eterno, que es lo verdaderamente importante, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el verso 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, donde prestéis y pongáis vuestra atención, allí estará también vuestro corazón, allí estará vuestro interés, allí estarán los deseos de vuestro corazón, está diciendo. Y en Colosenses 3, 1 y 2, Pablo reafirma las palabras de Jesús, diciendo, si habéis resucitado con Cristo, buscad, mirad, prestad atención, las cosas de arriba, las eternas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el verso 2 vuelve a repetir, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. También resulta fácil desviar la mirada en momentos de crisis y de dificultad. Podemos desviar nuestra mirada del Señor al sentirnos cansados, al sufrir en medio de estas circunstancias y pensar que quizá ya no hay esperanza, que ya no hay solución. Buscamos muchas veces soluciones al margen de Dios y a través de nuestra propia sabiduría, pero la Biblia enseña que si estamos faltos de sabiduría, podemos pedirle a Dios y Dios nos la dará en abundancia, y que no debemos apoyarnos en nuestra prudencia, en nuestra inteligencia. Por eso la necesidad de no desviar nuestra mirada de Jesús, que fue experto y experimentado en todo tipo de sufrimiento, fijándonos cómo Jesús no desvió la mirada de nosotros, porque su gozo era nuestra salvación, su gozo era el vernos a nosotros salvos, y no le importó
ni el sufrimiento, ni la afrenta pública. En estos momentos de problemas y crisis, es de sabios no apartar la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y mantenernos firmes y caminar hacia adelante, poniendo nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces el ser humano tiende a buscar atajos, a buscar caminos fáciles, y lamentablemente también muchos de los creyentes hacen esto, y esto lo hacen por falta de fe. Se suele pensar que el atajo, el camino corto o fácil es el mejor, pero no es así. En Proverbios 12:28 la sabiduría de Salomón declara: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. El camino, está diciendo, de los justos conduce a la vida. Ese camino no lleva a la muerte, pero por este camino solo se puede andar cuando nos apartamos de toda contaminación mundana, cuando apartamos la mirada de las cosas terrenales y enfocamos nuestra mirada en nuestro Señor. En el Salmo 20, versículos 7 y 8, David, en una oración por la victoria ante un poderoso enemigo, estaba demostrando su fe y en quién tenía puesta su mirada cuando dice, verso 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, está hablando de sus enemigos, dice, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Dicho de otra forma, nos acordaremos, pondremos nuestra mirada en Dios y no en la fuerza ni en la potencia de nuestros enemigos. Y el verso 8 vuelve a decir, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Levantarse y mantenerse en pie ante los problemas, ante las dificultades, por muy graves que sean, solo podremos conseguirlo prestando atención a la palabra de Dios y prestando atención a la voz del Espíritu Santo. Debemos saber que el plan y el propósito de Dios siempre es bueno, pero también debemos saber que no todo lo que parece bueno ante nuestros ojos está en su propósito. De ahí la necesidad de mantenernos firmes y constantes sin apartar la mirada de Dios y de su palabra. Si actuamos así, Dios nos respaldará, estará con nosotros para darnos la fuerza y el entendimiento necesario para afrontar cualquier dificultad y así conseguir la victoria. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos.